Un potro de Mustang creció con un perro leal como su improbable hermano. Años más tarde, lo que hizo por su compañero canino dejó a todos con lágrimas en los ojos. Prepárate para una historia extraordinaria de amistad que cruzó las barreras entre especies y demostró que la familia no siempre se define por la sangre. Sarah Miller se secó el sudor de la frente mientras escaneaba el paisaje árido de Nevada. A sus 35 años, había pasado más de una década rescatando mustangs de regiones afectadas por la sequía. Pero esta llamada de emergencia era diferente. Una yegua preñada se había separado de su manada durante un incendio forestal y ahora estaba atrapada en un estrecho cañón. «Tenemos que movernos rápido», le dijo Sarah a su asistente, Mark. «Ese incendio está a menos de 5 kilómetros». Encontraron a la yegua exhausta acurrucada contra una pared de roca, sus costados se agitaban con las contracciones. El momento no podía ser peor. «Está en trabajo de parto», dijo Sarah, acercándose con cautela. «No podemos moverla ahora». Durante la siguiente hora trabajaron para mantener calmada a la asustada yegua mientras daba a luz a su potro. Un pequeño potrillo con una distintiva estrella blanca en la frente. Mientras el recién nacido luchaba por mantenerse en pie con patas tambaleantes, el sonido de helicópteros en la distancia indicó que el fuego estaba cambiando de dirección. «Tenemos que evacuar ahora», advirtió Mark, ya cargando el equipo. La yegua, debilitada por el difícil parto y la inhalación de humo, colapsó cuando intentaban llevarla al remolque. A pesar de sus esfuerzos desesperados, murió en cuestión de minutos, dejando huérfano a su recién nacido mientras el fuego se acercaba. «No podemos dejarlo», insistió Sarah, envolviendo al tembloroso potrillo en mantas y cargándolo a un lugar seguro. De regreso en el santuario Willow Creek, la pequeña operación de rescate de Sarah en las estribaciones de la Sierra Nevada, el potrillo huérfano enfrentaba probabilidades inciertas. Sin la leche materna, muchos potros huérfanos no sobrevivían. «Le daremos biberón cada 2 horas», les dijo Sarah a sus voluntarios mientras mezclaba una fórmula especial. «Lo llamaré Fénix, nacido del fuego». Esa noche, mientras Sarah dormitaba en el establo junto al vulnerable potro, un suave gemido la despertó sobresaltada. Max, su border collie de 3 años, había entrado al establo y estaba acariciando suavemente al potrillo dormido con el hocico. «No, Max», susurró Sarah, moviéndose para separarlos. «Es demasiado frágil». Pero, para su asombro, Fénix respondió estirando el hocico hacia el perro. Max se acostó junto al potro, su cuerpo brindándole calor. La respiración del potrillo se estabilizó al presionar contra su improbable compañero. Sarah observó incrédula cómo Max comenzaba a lamer suavemente el rostro de Fénix, el mismo comportamiento de crianza que había visto en las madres perras con sus cachorros. El potrillo se relajó por completo bajo el cuidado del perro. Contrario a la sabiduría convencional, Sarah decidió no separarlos. Durante toda la noche observó cómo se formaba su extraordinario vínculo. Max la alertaba cuando Fénix necesitaba ser alimentado, limpiaba al potro y le brindaba compañía constante. A los 6 meses de edad, Fénix se había transformado de un huérfano frágil en un potro vivaz con un brillante pelaje y energía sin límites. Su crecimiento superaba con creces al de Max, pero su vínculo solo se fortalecía a medida que aumentaba la diferencia de tamaño entre ellos. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Max corría hasta el corral de Fénix ladrando emocionado hasta que Sarah abría la puerta. El border collie luego corría entre las patas de Fénix, iniciando su juego diario de persecución y diversión. «Es como si hubieran creado su propio lenguaje», comentaba Sarah a los visitantes que venían a presenciar la inusual amistad. Max le enseñó a Fénix a jugar a buscar, aunque la versión del potro consistía en recoger ramas y dejarlas caer, en lugar de traerlas correctamente. Fénix, a su vez, le mostraba a Max cómo encontrar los parches de hierba más jugosos, bajando la cabeza junto a su hermano canino mientras pastaban juntos. Lo más notable era cómo se comunicaban. Cuando Fénix se volvía demasiado revoltoso, Max le daba un suave mordisco en los menudillos, lo que hacía que el potro se calmara de inmediato. Cuando Max quería atención, ladraba una vez y Fénix bajaba la cabeza para acariciar con ternura a su amigo. Su rutina de sueño permanecía inalterada, Max acurrucado contra Fénix en el establo cada noche. El potro a menudo descansaba la cabeza protectora cerca de su pequeño compañero. «Están convencidos de que son de la misma especie», observó el Dr. Jensen durante un chequeo rutinario. «He visto perros que se vinculan con caballos antes, pero nada como esto. Realmente se comportan como hermanos». Cuando Fénix se acercaba a su primer cumpleaños,
Sara enfrentó una decisión. La mayoría de los potrillos del santuario eran presentados a la manada de rehabilitación para aprender el comportamiento adecuado de los caballos antes de una posible adopción o liberación. ¿Separar a Fénix de Max echaría por tierra todo el progreso que habían logrado? Intentemos una presentación breve, decidió. Veremos cómo responde a otros caballos. El primer encuentro con la manada fue un desastre. Fénix entró en pánico, corrió de un lado a otro junto a la cerca llamando a Max, quien tuvo que ser físicamente contenido para que no corriera en auxilio de su amigo. Los caballos mayores, al percibir algo diferente en el joven Mustang, se mantuvieron a distancia o giraron las orejas en señal de desaprobación. No sabe que es un caballo, se dio cuenta Sara, con creciente preocupación. Cree que es parte de la manada de Max. Después de varios intentos fallidos de integrar a Fénix con la manada, Sara tomó una decisión sin precedentes. Convirtió uno de los pequeños pastizales en un recinto especial para Fénix, agregando una puerta diseñada para perros para que Max pudiera entrar y salir libremente. Pasaron 3 años en una rutina armoniosa en Willow Creek. Fénix se convirtió en un magnífico joven semental con la apariencia distintiva de su herencia salvaje, aunque su comportamiento seguía marcado de manera única por su crianza canina. Max, ahora de 6 años, mostraba las primeras canas alrededor del hocico, pero mantenía su enérgica devoción hacia su hermano equino. Sus días seguían un patrón cómodo, mañanas jugando en el pastizal de Fénix, tardes con Max acompañando a Sara en las tareas del santuario mientras Fénix observaba desde su cercado, y noches reunidos para lo que los voluntarios llamaban citas para cenar. Todo cambió cuando un benefactor adinerado visitó el santuario. «Ese Mustang es extraordinario», comentó Jefferson Brooks, observando cómo Fénix realizaba comportamientos similares a los de un perro, guiado por Max. «Nunca he visto nada igual». Brooks, un reconocido entrenador de caballos con una gran operación de cría en Kentucky, le hizo a Sara una oferta que el santuario, en apuros económicos, no podía rechazar, una donación lo suficientemente grande como para salvar a varias docenas de Mustangs más, a cambio de adquirir a Fénix para su programa. «Tendrá el mejor cuidado posible», prometió Brooks. «Y su inteligencia poco común lo hará invaluable para nuestros programas de equinoterapia». Sara estaba dividida. El santuario necesitaba desesperadamente esos fondos, y Fénix merecía más espacio del que su pequeña instalación podía ofrecer. Pero separarlo de Max parecía impensable. «Nunca han estado separados», le explicó a Brooks. «No estoy segura de que Fénix pueda adaptarse». «Los caballos son adaptables por naturaleza», la tranquilizó Brooks. «Podemos enviar actualizaciones regulares. Se acostumbrará». Después de una agonizante deliberación, Sara tomó la desgarradora decisión. Fénix iría a Kentucky, y la donación salvaría a incontables caballos salvajes de la matanza o la inanición. Explicárselo a los animales resultó imposible. El día que llegó el remolque de transporte, Max pareció percibir que algo andaba mal. Caminaba de un lado a otro, ansioso, mientras sujetaban a Fénix y lo conducían hacia el vehículo desconocido. Cuando Fénix se resistió a entrar al remolque, Max ladró con fuerza, su señal de aliento. Confiando en su hermano canino, Fénix subió. La puerta se cerró antes de que Max pudiera seguirlo. El sufrimiento del border collie fue inmediato y devastador. Aulló y arañó el remolque mientras éste se alejaba, y luego corrió tras él hasta que desapareció por la carretera principal. Durante los días siguientes, Max se negó a comer y pasaba horas mirando fijamente el camino de entrada, esperando el regreso de Fénix. En Kentucky, Fénix enfrentaba sus propias luchas de adaptación. Brooks informó que el joven semental no comía, caminaba en círculos constantemente y hacía un sonido raro con el hocico. Era su intento de ladrar por su hermano perdido. «Sigue buscando algo», informó Brooks por teléfono. «Y no se vincula con ninguno de nuestros caballos. Es como si no los reconociera como de su misma especie». Pasaron semanas sin mejoría. Fénix perdió peso y condición. Su espíritu brillante se apagó mientras realizaba los entrenamientos sin entusiasmo. En Willow Creek, Max también se deterioraba. Se volvió retraído y pasaba horas en el establo vacío de Fénix. «Hemos cometido un terrible error», admitió finalmente Sara, tras 2 meses de separación. «Esto no está funcionando para ninguno de los dos». Brooks aceptó a regañadientes. «Nunca he visto a un caballo sufrir de duelo así. Es como si hubiera perdido una parte de sí mismo». Se hicieron los arreglos para el regreso de Fénix. Pero antes de que el transporte pudiera organizarse,
el desastre golpeó el santuario. Fuertes lluvias primaverales provocaron inundaciones repentinas que rugieron por las estribaciones, cortando el acceso por carretera a Willow Creek. Las líneas eléctricas cayeron y Sarah perdió la comunicación con el mundo exterior. A medida que el nivel del agua subía alrededor de los edificios del santuario, la situación se volvió desesperada. Los caballos fueron trasladados a terrenos más altos, pero los suministros eran limitados. Peor aún, Max había desaparecido durante el caos. La última vez que lo vieron fue dirigiéndose hacia el arroyo, que ahora se había convertido en un torrente furioso. A más de 1000 millas de distancia, en Kentucky, Phoenix se mostraba cada vez más inquieto a medida que los sistemas de tormenta se desplazaban hacia el este. El personal informaba que el semental caminaba frenéticamente por su establo, llamando con su característico relincho parecido a un ladrido y mirando hacia el oeste, como si percibiera algo que ningún ser humano podía detectar. La tercera noche, Phoenix rompió la puerta de su establo y desapareció en la oscuridad, dirigiéndose al oeste hacia un destino desconocido. Impulsada por un lazo que desafiaba toda explicación, la fuga de Phoenix sacudió el prestigioso centro de Kentucky de Brooks. Equipos de búsqueda peinaron el campo circundante durante días, sin éxito. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, le dijo Brooks a Sarah cuando finalmente se restableció la comunicación con el santuario. Ningún caballo se ha escapado de nuestras instalaciones antes. Sarah escuchaba con creciente asombro mientras comenzaban a llegar informes de avistamientos de Phoenix, primero en el oeste de Kentucky, luego en el sur de Indiana, después en Illinois. Contra toda lógica, el Mustang parecía estar viajando hacia el oeste, atravesando territorios desconocidos con una determinación sorprendente. Está intentando volver a casa, comprendió Sarah, con la voz entrecortada, pensando en Max. Cámaras de vida silvestre capturaron imágenes de Phoenix cruzando a nado ríos, atravesando carreteras en horas de poco tráfico e incluso rodeando ciudades. Comunidades ecuestres de todo el medio oeste difundieron la noticia. Estén atentos a un Mustang distintivo con una estrella blanca. Viaja solo y siempre hacia el oeste. Es imposible, insistió el Dr. Jensen cuando Sarah compartió las novedades. Un caballo domesticado no puede orientarse a través de varios estados. Incluso los Mustangs salvajes solo conocen su propio territorio. Pero Phoenix no era completamente domesticado ni totalmente salvaje. Y había sido criado por un border collie con un entendimiento instintivo del espacio y la dirección. Algo extraordinario estaba ocurriendo. De vuelta en el santuario, que comenzaba a recuperarse, Max seguía desaparecido. Los equipos de búsqueda no habían encontrado rastro del border collie cerca del arroyo crecido ni en los alrededores. Sarah temía lo peor, pero no podía resignarse a perder la esperanza. 2 semanas después de su desaparición, Phoenix fue avistado en el este de Nevada. Estaba delgado y exhausto, pero aún avanzaba con propósito hacia el oeste. Rancheros locales le ofrecieron comida y agua, que aceptó brevemente antes de continuar su viaje. Ha recorrido más de 1000 millas, les dijo Sarah a sus atónitos colaboradores. Realmente está regresando a casa. La noticia se difundió por la comunidad regional de rescate, y voluntarios se posicionaron a lo largo de la probable ruta de Phoenix, ofreciendo asistencia sin intentar capturarlo. El viaje del Mustang se había convertido en un testimonio de la profundidad de los lazos entre especies. En una mañana brumosa, 24 días después de su fuga, un voluntario avistó a Phoenix sobre una loma a solo 8 kilómetros de Willow Creek. Sarah condujo de inmediato hasta el lugar, con el corazón latiendo con fuerza. El Mustang estaba recortado contra el cielo del amanecer, más delgado de lo que recordaba, pero por lo demás sorprendentemente fuerte después de su increíble travesía. Fix, lo llamó suavemente, acercándose lentamente con un cabestro oculto tras la espalda. Las orejas del semental se movieron hacia adelante al reconocer la voz familiar, pero no se acercó. En lugar de eso, emitió su característico relincho parecido a un ladrido y luego trotó con decisión hacia el ramal este del arroyo, alejándose del santuario. No quiere volver a casa, dijo Sarah, confundida. Todavía está buscando algo. Lo siguió a distancia mientras Phoenix descendía hacia una zona peligrosa del arroyo, donde las inundaciones habían creado una profunda garganta. El Mustang caminaba de un lado a otro por el borde, llamando repetidamente con creciente urgencia. Sarah se acercó con precaución, temiendo que el terreno cerca del barranco fuera inestable. Al acercarse más, un sonido débil respondió a los llamados de Phoenix. Un ladrido débil, desde algún lugar abajo. Max,
jadeó Sara, corriendo hasta el borde. Allí, atrapado en una estrecha cornisa a 6 metros de profundidad, yacía el border collie. Estaba herido y demacrado, pero con vida. Seguramente había sido arrastrado por la corriente durante la inundación y de algún modo logró trepar hasta esa repisa, donde había permanecido atrapado por más de 2 semanas. Fénix no había vuelto al santuario. Había venido directamente a buscar a su hermano. Sara miró hacia la estrecha repisa donde Max yacía atrapado, luego a Fénix, que permanecía tenso junto al borde del barranco. El border collie, al oír voces familiares, logró mover débilmente la cola, pero no podía ponerse de pie. Después de 2 semanas atrapado sin comida, estaba al borde de la muerte. ¿Cómo lo supiste?, susurró Sara. ¿Cómo lo supiste?, susurró Sara a Fénix, quien continuaba emitiendo su relincho con tono de ladrido hacia su amigo. Sara llamó de inmediato al santuario, y en menos de 1 hora llegó un equipo de rescate con cuerdas y equipo de emergencia. El barranco está demasiado inestable para que un humano baje con seguridad, advirtió el líder del equipo. Y la cornisa parece a punto de derrumbarse en cualquier momento. Necesitamos un rescate aéreo, decidió. Pero eso tomará horas, y no creo que el perro aguante tanto. Durante toda la conversación, Fénix caminaba nerviosamente de un lado a otro, acercándose una y otra vez al borde y tanteando el terreno con su pezuña. Su comportamiento llamó la atención de Mark, el asistente de Sara. ¿Quiere ayudar?, observó Mark. Está buscando una forma de bajar. Eso es una locura, objetó uno de los rescatistas. Es solo un caballo. Pero Sara había presenciado el vínculo extraordinario entre esos 2 animales durante 5 años. No es solo un caballo, corrigió. Y ese no es solo un perro. Son hermanos. Tras discutir rápidamente un plan alternativo y arriesgado, Sara se acercó a Fénix con una cuerda liviana. Con la guía del equipo de rescate, improvisaron un arnés alrededor del pecho y los hombros del Mustang. Esto es una locura, murmuró el líder del equipo. Estamos confiando una operación de rescate a un caballo. El plan era precario. Sujetarían una cuerda a Fénix y el otro extremo a un rescatista, que intentaría llegar hasta Max. El Mustang serviría como ancla viva, usando su fuerza y peso para estabilizar la línea de rescate. Fix, quieto, ordenó Sara con firmeza, usando el tono que Max solía emplear durante sus juegos de entrenamiento. El Mustang plantó firmemente las patas, bajó la cabeza y se afirmó con una postura que nunca le habían enseñado, pero que imitaba exactamente como Max se estabilizaba cuando se lesionaba en terrenos irregulares. Mientras el rescatista comenzaba su descenso cauteloso, Fénix permaneció increíblemente quieto, como si entendiera la gravedad de la situación. Cuando la cuerda se tensó repentinamente debido a un pequeño derrumbe, el Mustang ajustó su posición sin recibir instrucciones, inclinándose hacia atrás para contrarrestar el peso. «Sabe exactamente lo que está haciendo», susurró Mark, asombrado. El rescatista llegó hasta Max y aseguró al debilitado perro en una eslinga de rescate. Al comenzar el cuidadoso ascenso, Fénix mantuvo la tensión perfecta en la cuerda, retrocediendo ligeramente cada vez que Sara se lo indicaba con su voz. Cuando finalmente Max alcanzó la superficie, Fénix emitió un sonido como nunca antes se había escuchado. Parte relincho, parte resoplido, pero con la urgencia emocional del grito de reconocimiento de un perro. Intentó acercarse de inmediato, pero Sara lo detuvo hasta que el veterinario pudiera evaluar el estado de Max. Deshidratación severa, algunas costillas rotas y heridas infectadas, pero sobrevivirá, anunció el veterinario. Es un milagro que haya resistido tanto. Solo entonces Sara dejó que Fénix se acercara. El Mustang bajó suavemente el hocico para tocar el rostro de Max y luego permaneció de pie junto a la camilla, vigilante, mientras llevaban al border collie al vehículo. Tres meses después del dramático rescate, el santuario Willow Creek rebosaba de actividad inusual. Camionetas de noticias llenaban el camino de entrada y visitantes de todo el país esperaban con ansias el gran evento del día, la inauguración oficial del hábitat para siempre de los hermanos. Max, ahora completamente recuperado aunque moviéndose con más cuidado debido a sus costillas curadas, se sentó orgullosamente junto a Sara mientras ella se dirigía a la multitud reunida. Lo que comenzó como una tragedia,
un potrillo huérfano y un perro compasivo, se convirtió en una historia que ha tocado corazones en todo el mundo, comenzó. Fix y Max nos han enseñado que la familia no se define por especies, y que el amor no conoce fronteras. Detrás de ellos se alzaba un recinto recién construido de 4 hectáreas, diseñado específicamente para la inseparable pareja. Parte hábitat tradicional para caballos, con espacio para que Fénix corriera libre, y parte entorno enriquecido para perros, con equipo de agilidad adaptado para ambos animales. Un refugio personalizado incluía áreas de descanso donde podían dormir cerca, a pesar de su diferencia de tamaño. La campaña de recaudación de fondos inspirada en su historia no solo había financiado ese hábitat especial, sino que también había generado suficientes donaciones para asegurar las operaciones de Willow Creek durante muchos años. Más aún, su historia había despertado una conversación nacional sobre los vínculos entre especies y la cognición animal. Jefferson Brooks, el entrenador de caballos de Kentucky que originalmente había comprado a Fénix, estaba entre los invitados de honor. Después del rescate, transfirió formalmente la propiedad del Mustang de regreso al santuario, junto con una generosa donación para su cuidado. He trabajado con caballos toda mi vida, dijo Brooks cuando fue invitado a hablar, pero nunca he presenciado algo como el vínculo entre estos dos. Fénix no solo extrañaba su hogar. Le faltaba una parte de sí mismo. Investigadores de varias universidades ya habían comenzado a estudiar a la pareja, documentando sus métodos únicos de comunicación y habilidades para resolver problemas. Los hallazgos preliminares habían desafiado el entendimiento convencional sobre la cognición y los vínculos emocionales en los animales. Al concluir la ceremonia, Sara abrió la puerta del nuevo hábitat. Fénix entró primero, explorando con cautela, seguido de cerca por Max. La multitud observó en silencio, conmovida, como el Mustang y el Border Collie recorrían juntos su nuevo hogar, perfectamente sincronizados en sus movimientos. En un momento, Fénix bajó la cabeza para rozar con cariño a Max, quien respondió con una suave lamida en el hocico del caballo, un ritual de saludo que habían repetido miles de veces, pero que aún logró arrancarle lágrimas a Sara. Al caer la noche y marcharse los visitantes, Sara hizo una última revisión. Los encontró en su refugio personalizado, Fénix acostado, con el cuello curvado protectora y amorosamente alrededor de Max, que descansaba acurrucado contra el cálido cuerpo de su hermano, en la misma posición que habían adoptado la primera noche que pasaron juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjanos un me gusta. Compártela con alguien que entienda que la familia no siempre se define por la sangre, y ayúdanos a seguir compartiendo mensajes de amor incondicional y lazos extraordinarios que cruzan todas las fronteras.